La batalla de Tarapacá. La batalla de Tarapacá fue una acción ocurrida el 27 de noviembre de 1879 en la localidad de Tarapacá, entonces parte del departamento peruano de Tarapacá, durante la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico. En ella se enfrentaron fuerzas peruanas al mando del general Juan Buendía y fuerzas chilenas comandadas por el coronel Luis Arteaga, y finalizó con una victoria táctica del ejército del Perú, aunque sin alterar el curso general de la guerra. Terreno y ubicación. El combate tuvo lugar tras el desembarco chileno en Pisagua, que marcó el inicio de la ofensiva terrestre de Chile en el territorio peruano. El terreno se ubica en la quebrada de Tarapacá, en la zona en cuestión un río intermitente de trayecto casi lineal que desciende al noroeste y suroeste y cuyas escasas aguas se suman en el desierto poco después de pasar por Huarachiña. En la parte norte el río bordea el poblado de Quillahuasa, luego sigue aguas abajo el pueblo de Tarapacá, más abajo la cuesta bisagra, el poblado de San Lorenzo y finalmente Huarachiña, donde comienza la pampa de Isluga. Antecedentes. Tras el desembarco chileno en Pisagua y la derrota en la batalla de Dolores, el ejército peruano se vio forzado a abandonar la provincia de Tarapacá, abandonando Iquique y reuniéndose finalmente la división de Coronel Ríos proveniente de Iquique con las tropas derrotadas en Dolores. Si se observa en el croquis adjunto, puede notarse que la cabeza de la playa chilena en Pisagua impedía el despliegue directamente hacia el norte, por lo que las fuerzas peruanas se vio obligada a intentar un rodeo a través del desierto interior. Así se agruparon en la aldea de San Lorenzo de Tarapacá, en la llamada Quebrada de Tarapacá. La idea de estos cuerpos era de reabastecerse de agua y víveres y descansar a la tropa del trayecto, ya el hecho entre Dolores y esta posición unos 55 kilómetros a través del desierto. Reconocimiento del territorio. Al conocerse esta situación en el ejército chileno, el teniente coronel movilizado José Francisco Vergara solicitó autorización al general Erasmo Escala para hacer un reconocimiento hacia Tarapacá con un escuadrón de caballería y confirmar el número y estado de los efectivos peruanos. Ante este requerimiento y a causa de la información que tenía Escala sobre las fuerzas peruanas en Tarapacá, que se pensaban no superiores a 1000 hombres, mal armados y fatigados, es que el general ordenó que a la expedición de Vergara se añadieran 270 hombres del regimiento Zapadores al mando del teniente coronel Ricardo Santa Cruz Vargas y una columna de artillería con 27 hombres y 2 piezas de artillería al mando del alférez José Manuel Ortúzar. Este grupo salió desde Dolores el día 24 de noviembre por el camino de Pozo al Monte, unos 400 hombres. Hasta ese momento se pensaba que el mando chileno que la tropa peruana en Tarapacá no pasaba de los 1000 hombres mal armados. Al amanecer el día 25, los exploradores de la columna de Vergara apresan a un arriero argentino, que fue tomado por un espía enviado por los peruanos. Al ser interrogado afirmó que en Tarapacá las fuerzas eran de 1500 hombres, por lo que Vergara desistió de su plan inicial de atacarlos con la fuerza. Ahora tan inferior numéricamente envía un mensaje entonces el cuartel general solicitando una fuerza adicional de 500 hombres de tropas, y el general Escala, consciente en enviar a la división del coronel Luis Arteaga, que desconocedor de la guerra en ese desierto, no tomó los preparativos adecuados de munición, agua, víveres y forraje y marcha hacia Tarapacá. El día 25, la intención de estas fuerzas era encontrarse con Vergara en Negroiros, pero este no esperó e incursionó por su cuenta hasta Illuga. Decisión de Arteaga. Cuando la división de Arteaga al llegar a Negroiros se percata de que la columna de Vergara ya no se encontraba ahí sino camino al poblado de Tarapacá, envía un mensaje a este último para proceder a la concentración de las tropas, para lo cual había dos opciones: o que Vergara deshiciera el camino hasta Negreiros y luego hacerlo nuevamente hacia Tarapacá, o esperar a Arteaga.
Se optó por este último, por lo que la división de Arteaga no esperó la llegada del aprovisionamiento y salió de inmediato hacia Tarapacá, ya que se temía que por estar tan próximo esta posición al núcleo de las fuerzas peruanas pudiera ser descubierta y destruida rápidamente a causa del escaso número. Así, el 26 de noviembre a las 15 horas se puso en marcha la división con 1900 plazas, casi todas a pie, sin agua, víveres ni municiones. Estaba conformada por el regimiento segundo de la línea, el batallón de artillería de Mariana con 2 piezas de bronce de 4, el batallón de Chacabusco, una batería de artillería de 4 piezas Krupp y un piquete de cazadores a caballo. Los regimientos contaban con 2 batallones cada uno. Acciones de Vergara. En el intertanto, el grupo al mando del José Francisco Vergara en Illuga ocupó el día 26 en realizar reconocimientos sobre Tarapacá. En ello se puso a apreciar la llegada a la quebrada de la división peruana al mando del coronel José Miguel Ríos, por quien los oficiales chilenos tenían gran reconocimiento de su capacidad, como asimismo por otro oficial peruano que también divisaron en la columna de Ríos, el comandante del batallón Iquique, coronel Alfonso Ugarte. La columna de Ríos llegaba en el momento fatigada y en orden precario. Las patrullas de reconocimiento de Vergara calcularon en unos 1000 los hombres que llegaban con Ríos, los que sumados a los que se creían en Tarapacá, concentraban según el mando chileno unos 2500 hombres, 1000 de ellos extremadamente fatigados. Inicio de la batalla. Para que el plan de ataque resultara como estaba previsto, era necesario que 3 divisiones chilenas salieran a distintas horas para llegar a la posición preferidas de manera sincronizada. Así, la columna de Santa Cruz salió a las 3:30 del día 27, una hora antes que las otras 2 divisiones. Esta división, sin embargo, se encontró con una densa neblina que hizo extraviar el rumbo totalmente, de modo que cuando comenzó a amanecer esta fuerza se encontraba a muy corta distancia de la división de Ramírez, virtualmente en el punto de partida. El combate comenzó cerca de las 10 horas y durante el desarrollo de la acción se puede distinguir 3 fases, desde el inicio hasta cerca de las 4 horas, en que se iniciaba una pausa que dura hasta el reinicio de la lucha con los refuerzos peruanos que volvieron desde el norte hasta la retirada de las fuerzas chilenas. Primeros pasos de Perú. Los peruanos, al percibir que iban a ser rodeados, reaccionaron con rapidez, evitando la progresión de las columnas chilenas, que no pudieron completar las etapas de despliegue acordadas la noche anterior. Así, el combate se generaliza con la iniciativa de los peruanos. Los chilenos solo pueden reaccionar ante el nuevo curso de los acontecimientos. Los primeros cuerpos peruanos en entrar en combate a las 8 horas fueron el batallón Cepita con Cáceres, seguido del batallón 2 de Mayo bajo las órdenes del coronel Manuel Suárez, y estas tropas rompieron el fuego por la retaguardia de Santa Cruz a menos de 200 metros. 462 chilenos con 4 cañones contra 830 peruanos. Santa Cruz dio frente a la retaguardia formando su línea de arco, teniendo a la derecha a los zapadores, al centro a la 4ª compañía del segundo de línea y a su izquierda la artillería que quedó al borde del barranco. Estabilizada de esta forma la defensa de los ahora sorprendidos chilenos, las bajas comenzaron a producirse en ambos bandos, dada la corta distancia en la que estaban rotos los fuegos. Las tropas del Cepita lograron tomar los 4 cañones Krupp a la izquierda de los chilenos. En esta acción morirían los coroneles Juan Ceviaga y Manuel Suárez, jefes de Cepita, y 2 de Mayo de Santa Cruz reorganiza a su fuerza sobreviviente perpendicularmente a la quebrada, habiendo perdido cerca de 1/3 de su tropa entre muertos y heridos, pero lograron rechazar el empuje de los peruanos. A eso de las 11, los peruanos redoblan el ataque y la tropa chilena de la división de Santa Cruz empieza a tambalearse. Mientras se desarrollaban estas acciones, la división de Arteaga, que se encontraba rezagada al escuchar
que se había entablado batalla redobla el paso y llega al lugar del combate en el momento en el que se dispersaba la tropa de Santa Cruz, con lo que los chilenos reorganizan sus filas y vuelven a establecer posiciones defensivas. Entonces Cáceres, detenido ante el número, pidió refuerzos formados por el batallón Iquique y las columnas de Lúa y navales de la quinta división, que ya había cooperado en la quebrada al rechazar a las fuerzas de Ramírez. Como veremos enseguida, en el momento que este refuerzo llegaba, se presentó la compañía de granaderos, que al oír los tiros había regresado de Quillaguasa. Acciones en el fondo de la quebrada. Mientras todo lo anterior acontecía en el alto de la quebrada, la división chilena del teniente coronel Eleuterio Ramírez avanza por el fondo de la quebrada, según el plan. Al igual que Santa Cruz, no se salió de las órdenes que tenía y siguió avanzando por donde tenía previsto, pese a que la estrategia planeada ya no tenía sentido. Destacó 2 compañías del segundo de la línea para cubrir el flanco derecho de su ataque de las tropas de Castañón, que ocupaban las pendientes este en la cuesta bisagra, y luego, continuando su progresión en la quebrada, tuvo que empeñar otras 2 frente al cerro de Trapaca para realizar la misma operación contra la parte de la quinta división y el batallón de Ayacucho número 2 de Bolognesi, que hacían vivo fuego contra él. Las restantes 5 compañías del segundo de línea llegaron a Caserio y recibieron un fuego nutrido. Los atacantes eran el batallón Arequipa a la división exploradora al mando del coronel Bedoya. De acuerdo a las versiones que se conservan de esta parte del combate, los primeros soldados chilenos en entrar en el pueblo fueron los portaestandartes, liderados por el subteniente Telesforo Barahona, cuya insignia se convirtió en un objetivo de guerra para ambos bandos. Debido a la posibilidad de perder el pabellón, la tropa chilena cargó contra el pueblo en lugar de buscar posiciones más ventajosas, cuestión que causó una cantidad de bajas catastróficas para la compañía del regimiento segundo de línea, cuerpo al que pertenece el disputado estandarte. Simultáneamente, las compañías enviadas a contener a Bolognesi eran rechazados con enormes pérdidas. Así las tropas y perdido definitivamente el estandarte de una lucha en el que ni los peruanos ni chilenos dieron cuartel, los restos de la división Ramírez se retiran hacia el sur buscando el poblado de Guaraciña. El estandarte del segundo de línea fue tomado por alférez PNP Mariano Santos Mateo del batallón de guardias de Arequipa. Al comenzar el retroceso de Ramírez, quedó libre el resto de la quinta división peruana, que fue despachada en refuerzos de Cáceres, como hemos visto. Ramírez solo había empleado su regimiento, dejando en la entrada de la quebrada a sus 2 cañones Krupp y el escuadrón de cazadores sin darles misión de combate. La destrucción de esa columna chilena era inminente cuando los acontecimientos en lo alto dieron un giro inesperado. Acontecimientos en lo alto. En lo alto la situación era crítica para los chilenos tras la llegada de la división de los Ríos y Bedoya, cuando el arribo de los granaderos chilenos que regresaron a galope desde Quillaguasa cambió la faz del combate, dando un rodeo de los granaderos de Villagrán. Llegaron al sitio del combate, se formaron en posición de ataque y cargaron contra los peruanos de Cáceres, que en ese momento empezaban a quedarse sin municiones. Ante la carga de la caballería y a pocos medios para contrarrestarla, la fuerza peruana retrocede, lo que le da un nuevo ímpetu a los chilenos, que contraatacan. Lo difícil y estrecho del terreno no hizo posible lo que granaderos atacaran la retirada peruana, y la misma presencia de este cuerpo impedía también una carga de la infantería. La figura adjunta ilustra en el estado de cosas tras la carga de Villagrán, que haciendo un gran rodeo cargó sobre la derecha peruana formada por Lúa y navales, que acababan de ingresar a la lucha. Pero el batallón Iquique, que seguía de cerca a los anteriores,
a órdenes de Alfonso Ugarte junto a la columna boliviana, Loa contuvo la carga con su fuego en un escalón retrasado. El batallón 2 de Mayo avanzó y tomó otros 2 cañones más, los cuales fueron utilizados contra los chilenos. Toda esta situación causó una enorme confusión en ambos bandos, que fatigados suspendieron la lucha, retirándose los peruanos para reorganizarse y aprovisionarse de munición, en tanto que los chilenos se abalanzaron al fondo del valle ya sin presencia peruana para beber y descansar. En este momento la batalla entraba en una segunda fase, eran las 1 del 27 de noviembre de 1879. La tregua del agua. Producto del cansancio y la tensión de la jornada y sin proponérselo ninguno de los dos bandos, se produjo una tregua. Las ambulancias de ambos lados recogían a los heridos y se contabilizaban las bajas. En el lado peruano, sin embargo, las cosas eran distintas. Ninguno de los oficiales había pensado en dejar escapar una victoria que ya tenían por cierto, y sus retiradas había sido un repliegue estratégico necesario para rearmarse, ya que la intensidad del combate había vaciado las cartucheras de los soldados. En todo este trajín transcurrieron unas 4 horas. Fue imposible hacer la reorganización de las tropas peruanas en menor tiempo, debido a las pérdidas de oficiales en la batalla de la mañana, que había sido considerable y se necesitaba reorganizar el mando casi completamente. Para fortuna de los peruanos, los chilenos estaban totalmente desorientados respecto a lo que estaba sucediendo en realidad y no tomaron medidas especiales de defensa ni de despliegue, lo que significó que la demora en la reorganización peruana no impidiera la reanudación del combate con una postura ampliamente favorable para ellos. Conclusión. Las tropas peruanas que en la mañana del 27 se encontraban en Pachica llegaron durante la tregua recién referida. Eran unos 1.440 hombres en 4 batallones, uno de los cuales, el número 8, estaba al mando del coronel tarapaqueño Remigio Morales Bermúdez, futuro presidente del Perú. Con este refuerzo, la intención peruana fue intentar rodear y tomar prisionera a la fuerza chilena sobreviviente, utilizando una estrategia similar a los chilenos quisieron emplear contra ellos, pero curiosamente el resultado fue el mismo. Los chilenos alcanzan a advertir la situación y comienza a ascender por las laderas de la quebrada para no quedar atrapados en el fondo. La división Vanguardia reforzó las tropas de la Pampa Oeste y la primera división hizo lo mismo con las del Valle, para lo que se dispuso que enviaran uno de sus batallones a las alturas del sudoeste en refuerzo del Ayacucho y el otro al fondo de la quebrada para secundar al Arequipa y al Gendarmes. Al llegar a lo alto, se entabla un nuevo combate con las mismas características e intensidad que en la mañana. Las 2 piezas de artillería que quedaban disponibles a las tropas chilenas de Arteaga son capturadas por peruanos, que las emplean contra sus antiguos dueños, en tanto la infantería atacaba incesantemente con el fin de evitar la retirada chilena hacia el desierto. Fin de la batalla. En el fondo del valle perdía la vida el comandante del 2 de línea y jefe de la 2ª división, coronel Eleuterio Ramírez, transformándose en el oficial chileno de mayor graduación muerto hasta el momento en la campaña. Sin dejar de combatir, los chilenos dan definitivamente por perdido el campo y se retiran hostigados en todo momento por los peruanos. Durante estas acciones fue herido el coronel José Miguel de los Ríos Larrauri hasta en 8 ocasiones. A pesar de ello, seguía luchando montado en su caballo. En el despliegue chileno se comisionó al regimiento de artillería de Marina el cuidado de la retaguardia, por lo que este cuerpo sufrió las mayores bajas de la última etapa de la batalla. La figura ilustra esta última fase con una fuerza chilena muy reducida, producto del combate, y una fuerza peruana tenaz en la persecución. Los peruanos no contaban con caballería, por lo que la persecución no se pudo mantener. El ataque peruano habría sido más efectivo si las tropas frescas hubieran atacado
la planicie oeste para envolver la izquierda de los chilenos y cortarles su dirección general de retirada. Luego del combate moriría el coronel Ríos debido a sus múltiples heridas, pero el triunfo de los peruanos en este combate era sin embargo definitivo. Consecuencias. Los chilenos contabilizaron 516 muertos y 179 heridos. Los peruanos dieron en su parte un total de 236 muertos y 261 heridos. La derrota chilena en Tarapacá no cambió sus planes de campaña y solo ocasionó la renuncia de Vergara a su comisión al ser culpado del desastre. Para los peruanos, en tanto, la victoria de Tarapacá no cambió su situación, ya que luego de la batalla el ejército abandonó el lugar con destino a Arica, junto con toda la población que, huyendo de las represalias, dejó sus hogares. En el Perú se conmemora esta batalla como el Día de la Infantería en virtud de las acciones de valor y heroísmo destacados durante la batalla.